¿Se acuerdan esos tiempos donde una vez al año todo el mundo esperaba ansioso por la gran final entre Europa y América? Aquellos partidos clásicos que quedaron para la historia como el Real Madrid-Boca Juniors del año 2000, el Milan-Boca Juniors del año 2003, ambas dos finales ganadas por el campeón de la Copa Libertadores. O el Inter contra el Barcelona del año 2006, cuando ya se llamaba Mundial de Clubes. Incluso partidos de campeones sorpresivos como el Porto contra el Once Caldas en 2004, que de no ser por un penal fallado, Sudamérica se hubiera llevado otra copa. Lamentablemente esos tiempos quedaron en el pasado, porque de las últimas 10 finales de Mundial de Clubes, solamente en 5 el equipo de Sudamérica llegó a la final. Equipos mexicanos, del Medio Oriente y hasta un japonés nos sacaron ese lugar. ¿Qué es lo que está pasando con el fútbol de CONMEBOL? ¿Nos estamos quedando atrás? ¿Acaso ya no somos la segunda confederación más fuerte después de Europa? Saltaron todas las alarmas cuando el Pachuca de México goleó 3-0 al Botafogo, que acaba de salir campeón de la Copa Libertadores en una final increíble. Ganaron con 10. Pero los mexicanos llegaron, les metieron 3 goles y se plantaron en la final contra el Real Madrid. Desde Brasil dicen que esto ocurrió porque el Botafogo ya estaba muy cansado, acumularon demasiados partidos durante el año y el Pachuca estaba mucho más descansado porque la Liga Mexicana ya había terminado. Así que tuvieron tiempo para poder recuperarse, mientras que el Botafogo estuvo jugando un montón de finales seguidas. Se pudieron jugar muchos partidos, pero eso no justifica que el campeón de la Copa Libertadores haya sido goleado por un equipo que está en el puesto 11 de la Liga Mexicana. Pueden estar todo lo cansados que quieran, pero no puede llegar el Pachuca y meterles un 3-0 tan fácil si son los campeones de la Libertadores. Claramente algo está pasando porque no es la primera vez que sucede. La dura realidad es que poco a poco CONMEBOL fue perdiendo protagonismo a nivel mundial en lo que corresponde a clubes. Hubo una época donde el fútbol en todo el mundo estaba dominado por los clubes de Europa y los clubes de Sudamérica. No había nada por encima de eso. Era lo máximo a lo que podías llegar. Allá por los años 50, 60, 70, incluso podríamos decir que clubes de Sudamérica eran hasta más poderosos que algunos de los equipos más grandes de Europa. La situación no estaba tan desnivelada. Tranquilamente podíamos encontrar algunos de los mejores jugadores del mundo en clubes sudamericanos. Ahora ya no se puede. Todos los mejores del mundo están en Europa, porque se paga mucho mejor. Todos sueñan con jugar la Champions, pero ya no sueñan tanto con jugar la Libertadores. Y los que se quedan en Sudamérica suelen ser vistos como jugadores que nunca despegaron o nunca explotaron su potencial. Si miramos las últimas finales, por ejemplo, en el año 2023, el Fluminense, que había llegado como el gran campeón de la Libertadores, sí pudo llegar a la final contra el Manchester City, pero no pudieron hacer absolutamente nada contra el equipo de Guardiola. 4-0 y a casa, ni siquiera pudieron competir y en la Libertadores parecía que volaban sobre el campo. En el año 2022, el Al Hilal llegó a la final contra el Real Madrid, eliminando nada más y nada menos que al Flamengo, el equipo más rico de Sudamérica, con un 3-2, un resultado peleado, pero los eliminaron. Y sí, todos sabemos que el Al Hilal es un equipo también multimillonario, allá en el Medio Oriente, pero no se vio para nada bien que el campeón de Libertadores sea eliminado así. En el año 2021, el Palmeiras de Brasil sí pudo dar la cara por Sudamérica y llegó hasta la final contra el Chelsea, aunque la perdieron 2-1. Lo pelearon hasta el final. Pero en el 2020, un año antes, el mismo Palmeiras fue eliminado por el Tigres de México y no pudieron llegar a la final contra el Bayern. Un Palmeiras que en ese punto era un equipo que arrasaba en CONMEBOL, tanto que ganaron 2 Libertadores seguidas. Pero llega el Tigres de México y los deja fuera. En el 2019, otra vez consigue llegar un brasileño, el Flamengo contra el Liverpool. Un partido muy peleado que solamente acabó 1-0, aunque no hubo una real sensación de peligro de que el Flamengo podría llegar a salir campeón. Hasta cierto punto, el Liverpool no estaba jugando al 100%. En 2018, River Plate, que venía de ganar la final más importante de su historia contra Boca Juniors, perdía eliminado en penales contra el Al-Ain y no pudieron llegar a la final contra el Real Madrid por eso. En 2017, el Gremio de Brasil sí consigue llegar contra el Real Madrid cuando el Madrid ganó las 3 Champions seguidas, pero perdieron 1-0. Al menos lo intentaron. Pero en el 2016 el Atlético Nacional de Colombia, que venía de ser campeón revelación, fue goleado por el Kashima Antlers de Japón y no llegaron a la final contra el Madrid. Y por último, para completar los 10 años,
River Plate en 2015 sí pudo llegar a la final contra el Barcelona que venía de ganar el triplete. El Barcelona de Messi, Neymar y Suárez, pero no pudieron hacer nada. 3-0 y de vuelta a casa. Incluso el Barça pudo hacer más goles. Fue un partido bastante sencillo, lo recuerdo muy bien. ¿Qué datos nos deja esto? Que de las últimas 10 finales, solamente en 5 el campeón de Sudamérica llegó hasta la final contra el campeón de la Champions, que nunca se queda fuera. Y siempre es el máximo favorito. 2 veces un club mexicano nos superó, 2 veces un equipo del Medio Oriente nos superó y una vez nos superó un japonés. En el pasado esto no era así, porque la Copa Intercontinental, que yo quisiera que regrese a ser como era antes, enfrentaba directamente a Europa contra Sudamérica, porque se entendía que eran las dos confederaciones más poderosas en fútbol. Pero desde que lo convirtieron en Mundial de Clubes en el año 2005, todo cambió. Invitaron a más equipos de otras confederaciones y eso hizo que los equipos sudamericanos ya no la tuvieran tan fácil para llegar hasta la final. Y en muchos años el campeón de Libertadores se quedó afuera. Y ahora ya es casi una costumbre que dejando un año siempre el campeón de Libertadores decepciona y es eliminado por un mexicano o por un árabe. El cambio de formato no nos vino nada bien, pero no es el único motivo por el cual estamos así. Hay una verdad incómoda que a veces nos cuesta un poco aceptar. Si bien el fútbol sudamericano no se ha estancado en estos últimos años, es más, yo creo que las ligas de Sudamérica poco a poco se han hecho más fuertes, Ecuador, Paraguay, Colombia, ni que hablar de los equipos argentinos y sobre todo los equipos brasileños que ya pueden hacer fichajes nivel fútbol europeo, gastándose la misma cantidad de dinero. Pero mientras nosotros sentimos que en los últimos 15 o 20 años avanzamos algunos pasitos, en Europa directamente empezaron a dar saltos. Se fueron muy hacia adelante, nos dejaron atrás totalmente. Antes no era así, antes era un poco más equilibrado. Europa siempre tuvo el dominio del fútbol mundial, pero ahora la diferencia se nota mucho más. Pero lo que hace que se note todavía más es que otras ligas que hace 10 años no pintaban nada en el fútbol mundial, empezaron como mínimo a competirnos. Y sí, estoy hablando de las ligas asiáticas y también de CONCACAF. Que yo sé que en toda Sudamérica estamos acostumbrados a pensar que en CONCACAF no hay nivel. Si miramos a las selecciones, eso es cierto, porque los equipos más históricos de CONCACAF no tienen nada que hacer contra Brasil, Argentina o Uruguay. Pero si miramos a nivel de clubes, tranquilamente un equipo mexicano de la tabla alta con mucho dinero y una buena organización le puede pelear un partido de tú a tú a casi cualquier equipo de Sudamérica. Incluso se ha dado el caso de que jugadores buenos de ligas como la Argentina prefieren irse a jugar a México porque les pagan mejor. Y ya no te hablo de Estados Unidos. Todos sabemos que por allá el fútbol no se vive igual que aquí. Es visto un poco más como un espectáculo, no con tanta pasión. Pero los resultados están a la vista. Sudamérica poco a poco fue perdiendo protagonismo en el fútbol y en el Mundial de Clubes eso se nota. Lo que nos mantuvo en el mapa fue el Mundial de Argentina en 2022, pero fuera de eso no hemos conseguido mucho más. En el fútbol asiático pasa algo similar. También tienen mucho dinero y le han metido gran inversión a lo que es no solo la formación de jugadores, sino también a la infraestructura. Canchas, estadios, lugares para poder entrenar, la última tecnología también la tienen en equipos como el Al Hilal, incluso mejor tecnología que en Sudamérica. Y eso se nota al momento de que los jugadores salen a la cancha, están mejor preparados, ya no son tan malos como parecían hace muchos años. Y en Sudamérica nos dormimos en los laureles pensando que ellos jamás se podrían acercar a nosotros y al final sí lo están haciendo. Incluso en los mundiales de fútbol se han llegado a dar resultados sorpresivos. Selecciones como Japón lo consiguieron, incluso Corea del Sur. No quieran recordar lo que sucedió con Uruguay en el Mundial de Qatar, o lo que siempre pasa con Brasil. No es que el fútbol en CONMEBOL no haya crecido, sí lo ha hecho. Hemos dado pasos hacia adelante, pero las otras ligas también lo hicieron. Y el fútbol de Europa se fue hasta el otro extremo, nos dejaron atrás a todos. En ninguna parte del mundo se paga tan bien como se paga en Europa y en algunos equipos de Arabia, o los Emiratos Árabes. En Sudamérica no encuentras un caso como el Manchester City, de un club que de pronto le metieron mucho dinero y se hizo multicampeón. Es difícil. La inversión por el fútbol en CONMEBOL no es muy grande, los anunciantes no pagan tanto como pagan en Europa porque la situación económica de todo el continente americano, con excepción de Estados Unidos y Canadá, no suele ser muy buena.
no tenemos tanto dinero y la gente tampoco gasta tanto. Es por eso que la inversión en los clubes suele ser mucho más baja si lo comparamos con Europa. El mercado de allá es más apetecible porque la gente tiene más dinero para gastar. Aquí no lo hay. Como dicen, no hay plata. Y como no hay plata, los clubes tampoco tienen tanta. No si los comparamos con equipos como el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, ni siquiera con el Barcelona que está en horas bajas. Y para cambiar eso se necesita cambiar de lleno la dinámica en toda Sudamérica. Que los países mejoren su economía, que aprendan a elegir buenos gobernantes y que no se hundan como se suelen hundir cada cierto tiempo. Eso, querramos o no, también provocó que los clubes sudamericanos pierdan ese protagonismo que habían tenido en el pasado.